escuchan? Qué maravilla. Yo, siendo que tenemos el tiempo tan ajustado, acabo de colocar el cronómetro para no abusar del tiempo, ni de vuestro tiempo, ni por supuesto del resto de ponentes. Así que bueno, no me voy a pasar. Antes que nada, por supuesto, voy a cumplir yo, usualmente, como lo suelo hacer, dado que estas palabras están quedando grabadas, pues con la educación, con la cortesía propia, ¿no? Y siendo que vosotros estáis aquí, pero estoy plenamente convencido que una cantidad importante de personas verán este video en retransmisión, les digo, queridos amigos, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. De modo que en el uso horario en el que usted se encuentre viendo estas palabras, siéntase saludado cortésmente por mí. Obviamente, yo no puedo dejar de felicitar esta iniciativa y sobre todo de saludar a aquellos que lo han organizado, ¿no? Natalia, por supuesto. Gracias, Natalia. Se ha logrado, Natalia. Antonio, se ha logrado. Y también, por supuesto, todos aquellos que han hecho esta labor, como decimos en Venezuela, de hormiguita, para que estas palabras puedan darse en frente de un público tan agradable. Mi querido amigo Julio, querido Alberto, querido Miguel, gracias por hacer esto. Porque aquellos que están disfrutando de estas conferencias, les digo, no sabéis lo que cuesta organizar esta clase de programas. Bueno, al iniciar estas palabras, yo necesito hacerles una pregunta. Necesito ver cuál será su respuesta, no de mis amigos los ponentes que nos conocemos, sino al público en general. Si yo les pregunto a ustedes quién fue Juan Latino, ¿ustedes están plenamente familiarizados con este personaje? Todos. ¿Y los que se quedan callados? Hace pocos días estaba yo dictando una conferencia en Móstoles frente a un público que había decidido congregarse para escuchar la conferencia, y cuando yo les hacía la misma pregunta, que aquí veo unas caras que también estuvieron allá, están haciendo trampa. Cuando yo hacía esta pregunta, me decían que no tenían idea. A ver, me están diciendo ustedes que en la España del siglo XXI, en la cual parece que todo tipo de ideología que de alguna manera pretenda colocar siempre a aquellos personajes que tienen un color de piel distinto, negros, puedo decirlo, estoy habilitado para decir la palabra negro, por cierto, pues no se hable de que el primer catedrático en Europa, en el siglo XVI, de color negro, fue español. ¡Boom! ¿Os imagináis vosotros lo que Netflix haría? Sería interesantísimo, ¿eh? Pero ¿os imagináis vosotros lo que Netflix haría si Juan Latino hubiese nacido en Inglaterra? Pero es que no les digo Netflix, les digo Hollywood. Y ya me lo estoy imaginando. Denzel Washington. No, Will Smith ya no lo quieren. Bueno, Denzel Washington. El primer catedrático de esclavo a profesor. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Alberto, ¿no? Es decir, no solamente es que no nos cuentan la historia, sino que nosotros somos incapaces de contar nuestra historia. Luego, imaginaos vosotros, cuando yo estaba en Venezuela y yo daba clases en la universidad de historia a mis alumnos, había catedráticos, colegas míos que me decían, no, pero tú con eso de España, tú eres franquista, tú eres falangista, tú estás haciendo una leyenda rosa sobre España. Yo no estoy haciendo leyenda rosa ni nada de eso, señor. Yo solo estoy contando los hechos históricos. Porque al momento de hablar de España, o para hablar bien de España, no hace falta mentir. Porque los resultados en cuanto a proceso histórico, una vez que uno con el método del historiador los analiza, son impresionantemente fructíferos, son positivos, son bondadosos. Pero dense cuenta, cuando hablamos de España o cuando pretendemos hablar de España,
diciendo lo que ocurrió es leyenda rosa, es algo malo. Pero cuando mentimos sobre España, entonces eso se ha aceptado en las universidades, es aceptado en los papers universitarios, es aceptado en general. Eso sí es bueno. Pues yo debo decirles, queridos amigos, que ya basta, ¿no? Ya basta de que nosotros mismos hablemos en contra de nosotros mismos. Y por lo tanto, yo quiero hablar con vosotros hoy acerca de cómo el mestizaje fue nuevo en cuanto a concepción en la historia de la humanidad, tal cual como lo llevó el mundo hispano. Y comienzo hablando con un negro, ¿no? Comienzo hablando con Juan Latino, catedrático, siglo XVI, Universidad de Granada. Se escribía con Felipe II y Felipe II le contestaba, al negro. Y este negro, Juan Latino, se sentaba en la misma mesa que el gran campeón de Lepanto, don Juan de Austria. Eran amigos. Entonces, una vez que uno hace este análisis histórico, uno tiene que comenzar a observar, nos están mintiendo, nos están privando de cosas, porque no tiene sentido, si creemos que el Imperio Español fue un imperio racista, que este señor haya podido pasar de ser esclavo de Etiopía a ser profesor catedrático en la Universidad de Granada y luego pueda sentarse nada más y nada menos que con el hermano del rey y escribirse cartas con su majestad. Eso no es algo lógico, ¿no? Por lo tanto, esas personas que tenían esa mentalidad en la época y que se sentaban a ver clases con don Juan Latino, son las mismas personas que van a proyectar una idea de que tú vas a comprender quién es tu hermano por el hecho de que también sea hijo de Dios, que también haya decidido a Dios como salvación, ¿no? Y por lo tanto, si su majestad, la reina católica, doña Isabel, de la Casa Trastámara, había decidido, una vez que obtiene la bula intercatera, ir a América, y tal cual como dice el cuerpo de la bula, esos dominios iban a ser de los reyes castellanos en tanto y en cuanto llevaran adelante la labor de la evangelización. Esas personas están haciendo una empresa tan grande que en la historia de la humanidad no hay en lo absoluto nada que se parezca, que se asemeje, siquiera que se acerque. Entonces estas personas que tienen la mentalidad en la cual el color no es algo importante, no es que salen de la nada. No es que de pronto, como a veces suelen contar la historia, que la cuentan sin contexto y la gente se pierde, ¿no? No es que de pronto exista un pueblo llamado el español que llegó en una nave espacial, somos españoles, miren, no somos racistas. No. El mundo hispano viene de una tradición muy importante en la cual siempre hubo mezcla de pueblos. Cuando usted revisa la península ibérica en la Edad Antigua, usted se va a conseguir una gran cantidad de pueblos atomizados, distintos, diversos, diferentes. Y también cuando se pone a revisar quiénes van llegando, pues los helenos, llamados griegos, comienzan a ser colonias, en efecto, comerciales, comienzan a llegar los fenicios, luego llegan aquellos que vienen de los fenicios, los llamados púnicos o cartagineses, y persiguiéndolos a ellos llegan los romanos. Entonces, dense cuenta todo lo que les estoy contando y cómo está llegando una gran cantidad de personas que de alguna manera se la están ingeniando para poder vivir en esta tierra. Y por supuesto, cuando los romanos, que no le tomó 5 años, 10 años, 20 años, le tomó 200 años terminar por fin teniendo el dominio de toda la península ibérica, es cuando realmente se crea Hispania. Hispania, por lo tanto, significa pluralidad. Hispania no tiene una raza, un germen, que son ellos el pueblo hispano, no. Esa no es la historia de nosotros, a pesar de que nos los hayan hecho creer en ambos lados del Atlántico. De allí que, queridos amigos, nos puede parecer totalmente normal que así, tal cual como efectivamente es Roma la que crea Hispania, es Roma la que sienta las bases, una vez que con el paso del tiempo el Imperio Romano se va depauperando, tenemos Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, el lado occidental deja pasar una serie de pueblos para que hagan algún tipo de labor, llegan los visigodos, pueblo germano, que también se une a toda esta multitud de culturas. Y por supuesto que también sabemos que cuando los candidatos o los partidarios del difunto rey Witiza de los visigodos dejan pasar por allá en el año 711 esos señores que cruzan el estrecho, pues entonces ahora con el Islam vamos a tener muchísima más cantidad de pluralidad en estos territorios, al punto de que esto nunca se habla. Dense cuenta el punto de que no se habla, que yo me enteré de esto estudiando el doctorado en historia con un profesor español,
que no era en lo absoluto nada práctico que se solía decir. Hay etapas de franca tolerancia religiosa en la Edad Media en España. Hay mudéjares, hay mozárabes, y de esto no se nos habla. No se nos habla del enriquecimiento que podemos tener nosotros. Siempre se considera, o siempre la mentalidad en la cual se narra la historia de España es colocando que hay un pueblo que gobierna y un pueblo que pretende imponerle a los demás. Esto no es lo que pasa. España se va desarrollando precisamente en base a estos reinos, ¿no? Que a partir de que llegan los musulmanes, son detenidos en la batalla de Covadonga por parte del rey Don Pelayo. Y cuando por fin esas personas terminen en el año 1492 de unir a toda la península ibérica, son esas las personas que van a ir a América. Y son, por lo tanto, esas las mismas personas que van a tener este modo de comportarse, este modo de respetar a los demás, este modo de integrarse. De ahí que cuando usted conoce toda esa historia, a usted no le puede parecer extraño que Su Majestad Doña Isabel la Católica y su esposo, Don Fernando II de Aragón, les haya dicho, cásense con los indígenas. Porque obviamente, siempre y cuando usted fuera hijo de Dios, siempre y cuando usted reconociera a Dios, usted era mi hermano. Y entonces, cuando vengo yo y me pongo a sacar personajes que la gente no conoce y la gente se sorprende, me dice cómo eso ocurría, pues obviamente es porque estamos hablando del mundo hispano. Yo sé que la concepción de conquista que a ustedes les han metido en la cabeza siempre es la misma, ¿no? Siempre es, usualmente, un señor muy blanco, de barba cerrada, con un mástil de guerra y sale por allí a perseguir indígenas, ¿no? Ya nos hemos nosotros acercado un poco a la concepción en la cual este señor iba con otros indígenas, en contra de otros indígenas. Pero ustedes se han imaginado alguna vez unos señores más oscuros de mi tono de piel, también vestidos de conquistadores, llevando adelante grandes hazañas. De eso no se habla. Conquistadores negros en América, impensable. Alguno me diría, bueno, pero seguramente tú has conseguido la excepción. A lo mejor eran uno, ¿no? O dos, o 10. Eran miles de conquistadores negros que también estaban precisamente bajo la iglesia llevando adelante el proceso en el cual España se asienta en el Nuevo Mundo. Claro, nos han llegado hasta ahora, o sacamos hasta ahora unos cuantos nombres para que vosotros se les pueda hacer familiar: Juan Garrido, Juan Valiente, don Andrés Pérez, pero esto tampoco es popular. No es popular decir que un imperio que está llegando a otra parte del mundo y que está realizando lo que es la réplica de sí mismo en la otra parte del mundo, tenga personas de diferentes colores. Porque recuerden que cuando comienza a darse esta visión del mundo que tenemos hoy en día, que fundamentalmente es anglosajona, positivista en buena medida, y se considera que hay hombres superiores a otros y se habla de razas que el pueblo hispano nunca lo vio así, de alguna manera nosotros, tal cual como dice Alberto, adaptamos nuestra visión a lo que ellos pretenden decirnos. Es decir, las categorías que nos han implantado en la cabeza son las categorías que nosotros también queremos utilizar al momento de hablar de nuestra historia. Y no es así. No tenemos absolutamente nada que ver con ellos. Nuestro devenir histórico fue totalmente diferente. Por lo tanto, queridos amigos, y aquí veo antes de que Miguel me vaya a regañar con el tiempo, me queda. Por lo tanto, queridos amigos, debo yo decirles que cuando hablamos nosotros de que por fin el mestizaje se dio en la historia de la humanidad y se dio de un modo diferente, es porque usualmente era perfectamente razonable y normal para los hombres de esas épocas que cuando usted llegara a un territorio y en ese territorio existiera gente diferente a usted, pues que usted sencillamente le aniquilara y ya, o usted se quedara con las tierras. Y eso pasó durante muchísimo tiempo en la historia de la humanidad. Pero que usted de pronto como pueblo decidiera llegar a un sitio en el cual había gente de diferente proceder de usted, de diferente color de usted, de diferente, bueno, más allá de origen, de diferente pensamiento de usted, y usted quisiera hacerlo su hermano, por cuestiones religiosas, por cuestiones axiológicas, eso, queridos amigos, debo decirles que solamente ocurrió en el mundo hispano. Y ahora, alguno podría decirme, ¿no? Sobre todo cuando uno dicta estas charlas y hay gente que se pone a verlas en YouTube y nos dicen cosas muy bonitas, ¿no? Nos dicen mensajes esperanzadores, ¿no? Estoy siendo sarcástico, a veces de verdad que me dicen cosas terribles en los videos, ¿no? Cualquiera podría pensar,
Bueno, pero Señor, algunos habrán hecho cosas buenas, pero allí lo que existía realmente era una opresión del hombre blanco, siempre el hombre blanco haciendo daño. Las leyes de Indias, eso era en papel mojado. Bueno, si usted cruza el océano, si usted va a Hispanoamérica, usted va a comenzar a darse cuenta que tan papel mojado no era. Porque cuando usted observa el fenotipo de las personas que están en Hispanoamérica, pues allí no se ve como que hayan aniquilado y hayan hecho un genocidio con los indígenas. Al contrario, allí están los indígenas. Les digo, vayan a Perú, que aquí tenemos buenos amigos peruanos, vayan a Ecuador, vayan a México. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que no solamente es que nos mientan de nuestra historia, sino que además nos hagan analizar nuestra historia con categorías que no nos son propias? Porque sencillamente para la mentalidad imperante es totalmente absurdo que un imperio que se haya replicado en otra parte del mundo no haya creado colonias, sino que haya creado virreinatos, además también tuviera personas de diferentes colores y con la posibilidad de ascender socialmente independientemente del color. Para la mentalidad imperante, Juan Latino, aunque haya existido, no puede ser posible. Para la mentalidad imperante, el hecho de que hayan existido matrimonios entre indígenas y españoles en la primera etapa y se siguieran dando matrimonios entre españoles e indígenas, a pesar de que existió, no puede ser posible. Y así nos los hacen ver. Y nos siguen haciendo con esta suerte de dinámica discursiva, nos hacen a nosotros pelearnos entre nosotros. Imagínese usted, si cuando usted es chico, como era mi caso, y a usted comienzan a decirle de pequeño que los españoles todos eran unos monstruos malvados que llegaron e hicieron un genocidio, usted que no sabe nada de historia y que no tiene otra manera de enterarse, porque no sabe ni siquiera de que hay algo de qué enterarse, ¿cómo más o menos va a ver la vida? Pues de un modo a través de la leyenda negra. No hay manera de que usted pueda pensar de otro modo. Y por lo tanto les digo, y por ello vuelvo al inicio de estas palabras en las cuales se dieron cuenta que me tomé el tiempo para poder agradecer a aquellos que habían organizado este congreso, que no solamente un congreso como este, 2, 3, 4, 5, hacen falta 1000 congresos más como este. No solamente los divulgadores que estamos aquí, que la mayoría son muy buenos amigos míos, y los otros también, pero no tanto. No solamente hacen falta, o hacemos falta tan pocos divulgadores, al contrario, hace falta que sigamos existiendo cada vez más y que llevemos este mensaje. Y estoy plenamente convencido, sobre todo cuando veo jóvenes que me dicen, profesor, bueno, a mí me gustaría también ayudar, pero es que no sé qué decir. Pues ya tú sabes qué decir, comienza también a divulgar tú. Y así, queridos amigos, en la medida en que nosotros podamos no crear una leyenda rosa, al contrario, sencillamente decir la verdad, vamos a poder comprendernos, comprenderles, y vamos a por fin poder llegar a un análisis de nuestra base identitaria importante, en la medida en la cual yo creo que posiblemente ese montón de países balcanizados que quedó una vez que España se rompió, porque yo sinceramente les digo, respeto profundamente a todos los que se han parado aquí a decir determinadas palabras, y estoy de acuerdo en la gran medida de las cosas que dicen. Pero yo no suelo nunca estar de acuerdo cuando se habla de la madre patria. Queridos amigos, España era todo. Y sencillamente, unos cuantos se fueron y comenzaron a llamarse diferente. Entonces no es como que eran unos padres que llegaron, no, todos éramos españoles, solamente que ahora nos llamamos diferentes. Y hasta que esa concepción no nos entre en la cabeza y sigamos pensando o haciendo el análisis en base a una suerte de discurso colonial, pues yo creo que seguiremos separados. Pero en la medida en que estas palabras y las palabras de mis queridos amigos puedan seguir yendo hacia adelante, yo creo, de verdad, que nos puede ir mucho mejor. Y por lo tanto, para no aburrirles, muchas gracias.